Bien, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Estamos ya... Lo que me preocupa es si estamos cansados. No sé si estamos cansados. ¿Aguantamos otra conferencia más? ¿Vale la pena aguantar otra conferencia más? A ver, puedo ver las manos. Si veo que aguantamos, sigo. Si no, lo dejamos. Vamos a ver. Bien, la verdad que quiero decir que mi compañero Víctor ha adelantado bastantes cosas de lo que yo voy a hablar, o sea que algunas cosas pues las iremos saltando. Bien, yo quiero esta noche hablar sobre el culto a Moloch en el siglo XXI. ¿Será cierto que este culto se sigue practicando hoy en nuestros días? Una era de alta tecnología, que parece que la civilización va de menos a más. ¿Será posible que hoy en día mucha gente sigue sacrificando vidas humanas por el bien de la humanidad o por el bien de la mayoría? Ese es el tema que yo quiero titular esta conferencia. Culto a Moloch en el siglo XXI. Pero que con tanta cosa no puedo... ¿Cómo va esto? No funciona. Aquest de baix és per anar passant imatges. Un poc cap allà, cap al pit o allà. Ah, bien, vale. Bien, parece que esto no funciona. Bien, ahora parece que lo voy cogiendo todo. Bien. Bueno, quiero mostraros una imagen que era el símbolo del dios Moloch. Aquí veríamos la imagen, con cabeza de carnero. Este ídolo, si vemos aquí en el pecho tenía una especie de agujeros. Era un ídolo hueco, de manera que por dentro se le colocaba fuego, ¿vale? Este ídolo solía ser o bien de hierro o bien de bronce. Dice, los niños eran colocados en las manos de bronce de una imagen con cabeza de ternero, después de las que se deslizaban dentro de un horno encendido, mientras la gente bailaba al son de las flautas y panderos para ahogar los gritos de las víctimas que se quemaban. Era un rito, era una adoración terrible, ¿no? En los brazos del carnero, o sea, en los brazos del ídolo, se colocaban los niños, y para que los niños no fueran conscientes de lo que estaba pasando, ¿qué hacían? ¿Qué hacía el pueblo? Los narcotizaban, ¿vale? Entonces quedaban como una especie de drogados. Aquellos niños eran colocados encima de los brazos de aquel carnero, y mientras que el pueblo danzaba, bailaba con tambores, aquellos niños se caían dentro de la imagen y se consumían. Bien, quiero decir que Moloch significa rey, ¿vale? Sabemos que hay un rey. Jesús dijo, yo soy rey de reyes y señor de señores. Pero como bien me ha comentado mi compañero Víctor, ¿qué hace Satanás? Intenta falsificar lo que es real, ¿vale? ¿A alguien se le ocurriría falsificar un billete de 6 euros? ¿A alguien se le ocurriría? ¿Por qué? Porque no existe un billete de 6 euros, ¿vale? El falsificador siempre falsifica la realidad. Eso es lo que hace Satanás, ¿vale? Satanás siempre falsifica lo que Dios nos revela. Bien, Dios le dijo a su pueblo, dice, cualquier varón entre vosotros o entre los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo volveré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de entre su pueblo, porque él dio a sus hijos a Moloch y así contaminó mi santuario y profanó mi santo nombre. ¿Creemos que Dios habló claro o no habló claro? Cuando Dios habla, ¿cómo habla? Entrecortado, verdades a medias. Dios habla, en esta ocasión y siempre, Dios siempre habla claro. Dijo, no quiero que nadie de mi pueblo sacrifique sus hijos o sus hijas a Moloch. Yo creo que el mensaje, perdón, no sé qué pasa. Yo creo que el mensaje estaba claro, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Obedeció o no obedeció? Vamos a ver qué hizo el pueblo. Vamos a buscar, tenemos todos Biblias. Vamos a buscar unos textos. Aquí tenemos los textos para que lo podáis ir buscando. Vamos primeramente a buscar Primera de Reyes 11, del 6 al 7.
Primera de Reyes 11. Dice así, hablando de Salomón, rey de Israel. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Quiero decir que Salomón, cuando empezó a reinar Salomón, recordamos la historia, le dijo a Dios, soy joven, no sé. Bueno, pues le dijo Dios, bueno, pues pídeme lo que tú me pidas, yo te voy a dar. ¿Y qué le pidió Salomón? Dame sabiduría para juzgar rectamente, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría y además le dio muchas cosas más. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en la vida de Salomón? Dice que en el versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vemos que las mujeres que cogió Salomón desviaron el corazón de Salomón, y el mismo rey introdujo el culto a Moloc en el pueblo de Dios. Quiero decir que la Biblia, el Antiguo Testamento, es un libro de historia, pero también es un libro profético. ¿Qué significa mujer en profecía? Significa iglesia, ¿verdad? Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿verdad? Esto es un mensaje para nosotros, porque nos está diciendo que las mujeres que son iglesias paganas o iglesias populares pueden llegar a ser un problema para el pueblo de Dios. Así como las mujeres desviaron a Salomón, que era hijo de Dios, hoy en nuestros días las iglesias populares también están trabajando para desviar al pueblo de Dios. Vamos a leer ahora Salmos 106, 34, 38. Salmo 106. Salmo 106, 34, 38. Dice así. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Sabemos cómo sacrificar hijos a Moloc era lo mismo que sacrificar hijos ¿a quién? A los demonios. ¿Vemos? Y ahora vamos a leer Segunda de Crónicas 28, porque Salomón no fue el único rey que sacrificó sus hijos a Moloc. Hubo también otro rey. Segunda de Crónicas 28. Dice, Segunda de Crónicas 28, 3 y 4. ¿Lo tenemos ya? Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y está hablando del rey Acaz. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora yo pregunto, ¿dónde se practicaba el culto a Moloc? ¿Dónde se practicaba el culto de sacrificios de niños? Dice el texto en el versículo 4, dice, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es importante esta idea, quedémonos con ella. Debajo de los árboles frondosos era donde los paganos, los idólatras, incluso el pueblo de Dios, sacrificaban niños a Moloc. La verdad que estoy acostumbrado al mío y a este no. Bien. Hasta que se levantó un rey llamado Josías, un rey valiente. ¿Y qué hizo este rey? Vamos a buscar Segunda de Reyes. No busquemos, que ya lo he puesto aquí. Vamos a ver. Dice, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Fijémonos, la idolatría introducida en el pueblo de Dios, no por el pueblo, sino por los reyes.
para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Imaginémonos, la religión de Babilonia llegó a introducirse en el pueblo de Dios, porque dice que adoraban ¿a quiénes? A Baal y al sol. Y ahora pregunto, los que adoraban al sol, ¿qué día adoraban al sol? El domingo. O sea, llega un momento en la historia del pueblo de Israel que llegaron incluso a adorar a Baal, a adorar al dios Baal en domingo. Y este rey, Josías, cuando el sumo sacerdote Hilcías le entregó el libro de la ley y vio cómo estaba lo que Dios quería y cómo estaba el pueblo, ¿qué hizo? Una gran reforma. Y lo que hizo fue quitar el culto al dios Moloc. Bien, hay una historia en la Biblia bastante interesante. Es la historia de Isaac, ¿no? Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham llega al monte Moria y está a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué le dice Dios? Abraham, ya he visto que tú eres temeroso de Dios, ¿verdad? Con esta historia, Dios le quiere dar una lección a Abraham, que Dios no se satisface ni se deleita en el sacrificio a niños. Era una lección que Dios quería dar a Abraham y a los descendientes de Abraham. Vamos a ver qué dijo el sabio Salomón. Porque ya de viejo pues tuvo que aprender algunas lecciones. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Que todo lo que fue en el pasado, ¿qué? Se volverá a repetir. Y él dice, nada nuevo hay debajo del sol. Bien, nosotros sabemos que el culto a Moloc se practicó en la historia. ¿Se está practicando hoy en nuestros días? Vamos a ver quiénes son los que practican este culto. Mirad, perdonad un momento. Mi compañero Víctor os ha hablado de Lilith. Vamos a ver quién fue Lilith y quién es Lilith. He sacado esta imagen. Si veis, hoy en día prácticamente todas las religiones falsas rinden culto a una mujer. Si analizamos la historia de los pueblos, siempre veremos a Semiramis, Istar. O sea, siempre los pueblos paganos tienen una imagen, y siempre suele ser una imagen de mujer. E incluso todas las religiones falsas también rinden culto a una mujer. Fijémonos, esto es importante, es una cuestión de observación. Esta mujer tiene entre sus brazos, ¿qué vemos aquí? Un búho, que mi compañero ha hecho referencia al búho en el billete del dólar. O sea, que vemos que detrás de este animal siempre hay una mujer, y detrás de esa mujer hay una filosofía, hay unos ritos, hay un mensaje, hay una esperanza. Eso es importante. A partir de ahora, cada vez que veamos el búho, pensemos que detrás del búho hay una mujer. Bien, yo quiero contar un poquito la historia, quiero que recordemos la historia de Lilith. Vamos a ver quién fue Lilith. Hay una leyenda, y una leyenda que muchos la defienden con la Biblia. La leyenda dice que Dios hizo la creación, y que Dios creó a Adán, y que luego creó a una mujer llamada Lilith. La leyenda dice que Lilith, después de estar un tiempo con Adán, empezó a sentirse incómoda. Y esta mujer empezó a separarse de su marido y empezó a echarle la culpa a Dios por haberle dado a su marido Adán. Dice la leyenda que Lilith decide marcharse del Edén y se fue a un lugar, a una comunidad donde, según parece, habían demonios. Entonces Lilith se convirtió en la amante de un ángel caído llamado Lucifer. Cuando esta mujer Lilith se hizo amante de este ángel caído, ¿qué le ocurrió? Esta mujer se convirtió en un demonio. Dice, esta descripción es semejante a la imagen de Lilith, que pasó a estar representada como un demonio nocturno. ¿Vemos? Esta mujer, en el momento que se hace amante de Lucifer, se convierte en un demonio. De ahí las historias de los vampiros, de las vampiresas. Se la pinta pues con alas, con cabellos largos, con cuernos.
Bien, sigue diciendo la leyenda que esta mujer, perdón, antes voy a decir otra cosa. Esta mujer, Lilith, se marcha del Edén, ¿no? Y empieza a relacionarse con los demonios. Entonces, según parece, según dice la leyenda, Adán se queda solo, porque la primera mujer que fue creada por Dios lo abandonó. Entonces, según dice la leyenda, Dios tuvo que crear otra mujer. Y entonces, en esta segunda oportunidad, Dios crea a Adán. Digo, perdona, a Eva, ¿no? Según dice la leyenda, Lilith, viendo que Eva es feliz con Adán en el paraíso, ¿qué hace Lilith? Se transforma en una serpiente, se infiltra en el Edén. Entonces fue cuando Lilith, transformada en una serpiente, tienta a Eva y la hace caer. Lo curioso es que esta leyenda, muchos la quieren apoyar, o sea, la defienden con la Biblia. Si buscamos en Génesis 1, si buscamos en Génesis 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los que defienden esta leyenda dicen, en Génesis 1 fue una creación, y aquí Dios creó a Adán y a Lilith. Y después de que Lilith se marchó del Edén, entonces Dios hizo otra creación. Y entonces ellos se van a Génesis 2:21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ves? Dice Génesis 2, es otra creación, y aquí Dios creó a Eva, ¿vale? O sea que esta leyenda ellos la defienden con la Biblia. Bien, hemos visto que la mascota de Lilith siempre es un búho, ¿no? O sea, el búho es un animal que vive de noche, ¿vale? Caza de noche. Es un animal nocturno. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Vosotros no sois hijos de la noche ni de las tinieblas, sino que sois hijos del día y de la luz. Bien, esto también lo ha enseñado mi compañero, Lilith. Vamos a ver un poquito la historia de Lilith en la historia. Dice, para algunos Lilith corresponde a la Erinia de los griegos, la Lamia de los romanos, la Neid de Libia, la Brunilda de los nibelungos. O sea que vemos que en toda la historia de los pueblos paganos siempre aparece la imagen de esta mujer. Y veremos que también aparece la imagen de esta mujer hoy en nuestros días. En la mitología babilónica dice, para otros tiene su origen entre los numerosos dioses y demonios de la mitología babilónica, llamado Lilu o Lilith. O sea que Lilith es un nombre bisexual. Igual lo aplican para hombres como para mujer. Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿no?, para los romanos, Minerva, diosa de la sabiduría, pero esto es importante. Minerva, que era la diosa de los romanos, dice que Minerva era diosa de la sabiduría, de la guerra, pero de la música y del arte. ¿Vale? Minerva, diosa de la música y del arte. Bueno, aquí tendríamos una serie de leyendas, ¿no? Por ejemplo, dice, en la antigua Roma, la muerte como la de Julio César se cree que estuvo presagiada por el canto de una lechuza, ¿no? Dice, para los indios apaches, soñar con un búho significaba la cercanía de la muerte. O sea, que vemos que siempre el búho, la lechuza, está relacionado con la muerte, con lo que es paranormal, con las ciencias ocultas. Y ahora que quiero que veamos esto, porque esto es interesante. Saqué de internet esta imagen. Esto aquí representa un pesebre, ¿bien? Y aquí el niño, bueno, dicen el niño Jesús, María, José, pero aquí arriba, la persona que hizo esta imagen, o pintó este cuadro, pues tuvo la idea, la delicadeza de pintar aquí arriba un búho. ¿Ves? Este sería el búho ampliado. Claro, sabemos que el búho es una representación ¿de quién? De Lilith, ¿no? Del diablo. Y uno piensa, bueno, pero ¿cómo que el que pintó este cuadro o hizo esta imagen colocó el búho en el nacimiento de Jesús? Dice Ellen White, en el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupaba en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. O sea, Ellen White dice que Satanás odia a Cristo. Vamos a leer unos textos en la Biblia.
Yo os invito a buscar el libro de Apocalipsis. Vamos a ver por qué el autor puso un búho en el nacimiento de Cristo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis 12, 4, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando Jesús viene hasta este mundo, en su primera venida, ¿cómo estaba el pueblo de Dios? A ver, ¿alguien que lo quiera decir? Cuando Jesús viene en su primera venida, cuando nació de la Virgen de María, ¿estaba el pueblo preparado para recibirlo? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. El pueblo de Dios no estaba preparado, ni tampoco el pueblo de Dios cumplió la misión de preparar al mundo para la primera venida de Cristo. Pero es curioso porque la Biblia nos dice que la única persona que sí que estaba preparada y bien preparada para recibir a Cristo en su primera venida, ¿quién fue? María. No, fuera de los padres. El texto dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea que Satanás durante años se preparó para recibir a Cristo en su primera venida, cosa que no hizo el pueblo de Dios. Pero ¿queréis que veamos por qué el pueblo de Dios no estuvo preparado para la primera venida de Cristo? ¿Queréis que lo veamos con la Biblia? Vamos a buscar otro texto. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Hechos capítulo 7 y versículo 52. Aquí vamos a ver por qué el pueblo de Dios no estuvo preparado para la primera venida de Cristo. Dice, Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y maltratadores? Claro, ¿cómo iba a estar el pueblo de Dios preparado para la primera venida de Cristo? Si cada vez que Dios levantaba a alguien para anunciar la primera venida de Cristo se lo cargaban. ¿Entendemos? ¿Vemos la idea? Claro, si Dios enviaba profetas y el pueblo se cargaba a esos profetas, normal, cuando Cristo vino a la tierra, su pueblo no estaba preparado para la primera venida. Dice, la imagen de un búho o lechuza tiene gran carácter simbólico. Con frecuencia se suele interpretar como representación del demonio, pues es un animal que vive en la oscuridad. Bien, ahora vamos a ver cómo la imagen del búho la podemos encontrar en la historia de los pueblos, sobre todo en las monedas. Aquí tenemos una moneda de la ciudad de Atenas, que eran devotos de Atenea. ¿Ven? Aquí tenemos la moneda, ¿qué vemos aquí? Un búho. Y aquí el rostro, bueno, la imagen de Minerva. ¿Vemos? Esta es Minerva, ¿vemos? Y la mascota de Minerva era, hemos visto antes en la mano que tenía Minerva, que tenía en la mano antes Minerva, en la imagen. Tenía un búho, igual que Lilith. ¿Cuál es el símbolo del búho? O sea, Lilith tenía un animal, ¿no? Y era el búho. Mirad, aquí tenemos algunas monedas griegas. Esta del año 1929, aparece el búho. O sea, 2 dracmas de Grecia, 1973. Pero ahora quedémonos, porque la moneda actual de Europa, la moneda actual de Europa, que es el euro, 2002, han puesto la imagen de un búho. O sea, que la filosofía del búho sigue viva en nuestros días. Aquí tendríamos 2 sellos, también con la imagen de Minerva y con el búho. $50 canadienses. Aquí que vemos un búho. $50 de Nueva Zelanda. ¿Qué imagen vemos? Un búho. Aquí tendríamos algunas monedas, ¿no? Lituania, el búho. Eslovenia, el búho. El rublo, tal. También un búho. Es curioso cómo prácticamente casi todos los países del mundo aceptan el símbolo del búho. Bien, y ahora vamos a entrar un poquito también lo que mi compañero ha comentado, porque en el dólar, que es la moneda, a lo mejor la moneda más internacional, también se utiliza el mismo símbolo. Vemos en esta parte de aquí,
si lo ampliamos, aquí tendríamos el búho. ¿Vemos? El búho. Claro, el búho es símbolo de una sociedad secreta que se llama Bohemian Club. Esto ya lo ha comentado mi compañero. Vamos adelante. Bueno, aquí tendríamos el búho, Club Nacional de Prensa. Y aparece el búho. Y pensemos que el que controla las comunicaciones, ¿qué? Controla la sociedad. A través de las comunicaciones, televisión, radio, prensa, o sea, ellos consiguen cambiar la forma de pensar de las personas. Bien, vamos a hablar un poquito más del Bohemian Club. Dice, el búho es un símbolo de una sociedad secreta, como bien hemos visto. Fue utilizado en Europa, hemos visto muchas monedas europeas que se utiliza el símbolo del búho. Dice, es un animal nocturno, ve, oye y sabe lo que ocurre en la oscuridad. Luego dice, las decisiones que toman las sociedades secretas nos afectan. Claro, ¿quién decide que suba la hipoteca? ¿Quién decide que baja la hipoteca? ¿Quién marca el precio de los alimentos en el mercado? Son las sociedades secretas. Lo que ellos deciden nos afectan a todos. Bien, el Bohemian Club es un club de gente de alto standing, ¿vale? Son gente que se reúne las 2 últimas semanas de julio. Entonces, durante 15 días, ellos se encuentran en un bosque, que ahora veremos dónde está ese bosque, y vemos que las personas que componen este club suelen ser, bueno, pues, escritores, artistas, músicos. Luego veremos que están presidentes, secretarios de Estado. Bueno, aquí esta foto fue tomada en el año 1913. Yo quiero decir una cosa, cuando a nosotros nos llega información de las sociedades secretas, es normal que nos llegue información de muchos años atrás, porque la persona que forma parte de una sociedad secreta no puede sacar información, porque si saca información tiene problemas. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas que han sido miembros de sociedades secretas, antes de morir, ¿qué han hecho? Han procurado dejar información para que luego la población sepamos qué es lo que ocurre en esos lugares. Bien, el Bohemian Club se reúne en un parque nacional llamado Redwood, que está en California, ¿no? Dice que conserva uno de los últimos bosques de secuoyas más antiguos que subsisten en el mundo. Ellos se reúnen aquí está California. Bueno, pues aquí hay este parque y ellos se reúnen aquí. Yo quiero decir que nadie puede entrar en ese parque. O sea, donde ellos se reúnen, donde ellos hacen sus ritos, está todo rodeado, y si alguien intenta entrar, lo paran. No dejan. En esta zona, en este bosque, que está ubicado aquí, en California, solamente pueden entrar los que son miembros de este club. Y para ser miembro de este club, igual y no entra cualquiera, de la alta jerarquía, tienen que esperar de 10 a 15 años para poder ser miembros de este club. Bien, hemos dicho que las personas que lo componen son gente que se dedica a la música, al arte, cantantes. Entonces, ellos por el día, cuando se reúnen en este bosque, ¿qué hacen por el día? Bueno, pues aquí lo vemos. Ellos se reúnen, aparte de, bueno, pues hacen corales, ellos cantan, bailan. Vamos a ver, aparte de sus comidas, sus bebidas. ¿Vemos? Dice, si bien el club se formó en 1872 por un grupo de periodistas de San Francisco, por eso aparece el búho en un logo de periodismo, ser miembro es codiciado por muchos. Dice, y la gente habitualmente espera de 10 a 15 años antes de ser admitidos. ¿Vemos? O sea que hay que esperar muchos años y no todo el mundo entra en este club, pero ahora veremos por qué. ¿Vemos? Ellos durante el día, pero fijémonos un detalle. Donde ellos se reúnen, en el bosque que ellos se reúnen, ¿habéis visto aquí lo que hay? Hay un búho de 7-8 metros de alto. Ahora veremos por qué está este búho aquí. Entonces ellos por el día, ¿vemos? Se reúnen delante, o sea, aquí hay una plataforma, aquí habría un río, entonces ellos delante del búho por el día cantan, bailan, se ríen, hacen obras de teatro, se lo pasan bien. ¿Vemos? Bueno, pues son fotografías ya muy antiguas. Vemos, aquí tendríamos una representación teatral. Pero fijémonos, antes hemos leído en el libro de Segunda de Reyes, si no me equivoco, que ¿dónde se practicaba el culto a Moloch? ¿Debajo de qué? De árboles. Claro, el Bohemian Club se reúne también en un bosque. ¿Y este bosque qué? ¿Está rodeado de qué? De árboles. Fijemos, dice la Biblia que el culto a Moloch se practicaba debajo de árboles.
Y ellos se reúnen también en un lugar rodeado de árboles. Bueno, se disfrazan y hacen sus obras de teatro, se lo pasan bien, ¿no? Por el día todos son actividades lúdicas, comen, beben, pero luego lo interesante es lo que hacen de noche. Aquí tendríamos más fotografías, ¿no? Aquí tendríamos algunos personajes, miembros de la época, pero fijémonos, el club tiene una parte religiosa o una parte espiritual. Ellos tienen también un sumo sacerdote, ¿ven? Este sería el sumo sacerdote de la época. Y es curioso porque, bueno, esta sería una fotografía del 1915, ellos practican un rito que es muy parecido al rito del bautismo. Aquí veríamos un grupo de miembros del club, una persona oficiando el rito, y aquí vemos un señor tumbado con unas velas. Bueno, ellos practican este rito para purificarse, dice, porque ellos quieren purificarse de las preocupaciones mundanales. O sea, de alguna manera, ellos se echan sobre la tierra y cuando se levantan dicen que, bueno, pues ya se han purificado, se han limpiado de todas sus preocupaciones mundanales, de sus pecados. O sea que hay cierto matiz religioso en este club. Aquí tendríamos lo mismo, ¿no? Rito de purificación, que para ellos es una especie de bautismo, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero aquí esta persona pues está ahí enterrada, con los pies fuera, con la cabeza fuera, a miembros del club, una persona oficiando, ¿vale? De alguna manera pues se quieren purificar. Pero fijémonos porque esto es interesante. Este club, estas personas rinden culto ¿a quién? ¿Qué es esto? Una cruz. O sea, ellos se reagrupan y de alguna manera rinden homenaje a la cruz. Qué curioso que también hay otra sociedad secreta en Estados Unidos, llamado el Ku Klux Klan, y también hacen lo mismo. ¿A quién rinde? ¿En nombre de quién sacrifican personas o han matado personas? En nombre de la cruz. Ellos utilizan el símbolo de la cruz. Pero fijémonos lo que dijo Jesús. Dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. O sea, Jesús ya lo dijo. Llegará un momento que os matarán pensando que están rindiendo servicio a Dios. Y es curioso porque estos grupos que sacrifican personas, dijéramos, lo que ellos desean, ¿qué es? Servir a Dios. Porque ellos utilizan el símbolo del cristianismo. Ahora bien, ¿quiénes son miembros de este club? Bueno, pues mira, aquí tenemos una fotografía. Aquí tendríamos a Ronald Reagan, a Nixon, que también fue presidente. O sea, aquí, este club entran, pues, presidentes, secretarios de Estado, banqueros, gente de alta jerarquía, o sea, gente con mucho dinero. ¿Recordamos el negocio que le propuso Satanás a Cristo? Si me adoras, ¿qué? Todo eso te daré, ¿verdad? O sea, Satanás dice, bueno, si tú me adoras, ¿por qué tienes que morir en la cruz? ¿Por qué tienes que sufrir tanto? Si lo puedes conseguir lo mismo de una forma cómoda y gratis. Tú me adoras y yo te doy este mundo. Yo quiero decir que para llegar a tener poder e influencia en este mundo, se llega por dos caminos. El primero, porque Dios te ha puesto ahí. ¿Recordamos dónde puso Dios a Daniel? ¿Dónde lo puso? En lo más alto prácticamente de la corte de Babilonia. ¿Y José? También lo puso en lo más alto de la corte de Babilonia. ¿Y Moisés llegó a ser realmente alguien importante en Egipto? O sea que vemos que para llegar arriba, o bien te pone Dios, o bien haces un pacto con el diablo, y entonces el diablo te coloca arriba. Son los dos únicos caminos que hay para llegar, para tener poder e influencia. Ahora esto también lo que os ha comentado mi compañero. Aquí veríamos la ciudad de Washington, pero es increíble la cantidad de símbolos que hay. Si nos fijamos aquí, bueno, esto ya lo hemos visto, vemos un búho. ¿Casualidad? Bueno, la ciudad de Washington, toda plaguita de símbolo masónico, el triángulo, el pentagrama. Pero fijémonos un detalle. El Bohemian Club de día se divierte, se lo pasa bien, pero de noche, ¿qué hacen de noche? ¿Vemos? Aquí no se ve, no sé si se ve bien. Aquí estaría la imagen del búho, ¿vale? De día, cantando, pero de noche, delante de la imagen del búho, ¿qué hacen? Prenden un fuego. Aquí tendríamos una ceremonia satánica, porque en realidad aquí tendríamos dos sacerdotes vestidos de blanco. Yo quiero decir que los sacerdotes, los druidas de los celtas, también oficiaban vestidos de blanco, y los celtas también sacrificaban personas.
Pues aquí vemos una ceremonia. Esto es lo que hacen ellos de noche. Y hubo un periodista que se infiltró, Alex Jones, que él colgó en internet lo que él pudo grabar, y él denuncia esto, que de noche se hacen sacrificios humanos, se sacrifican niños. Yo quiero decir que yo conozco un miembro de iglesia que estuvo muchos años viviendo en Canadá, él tiene amistades en Estados Unidos, y este hombre me decía, se sabe, se corre el rumor, el problema es que nadie puede hacer nada, pero sí que se corre el rumor de que en este lugar, en el Bohemian Club, en California, se sacrifican vidas humanas. Son esas cosas que todo el mundo lo sabe, pero nadie puede hacer nada porque, claro, en realidad es que son ellos los que mandan. Ahora bien, ¿de dónde viene la idea de sacrificar vidas humanas? De los celtas. Los celtas fue otro movimiento, aquí tendríamos un encuentro neocelta, ¿vemos? Van todos con túnicas blancas, pero fijémonos, yo tengo este libro en casa, El enigma celta, aquí veríamos un guerrero celta, con una persona que acaba de decapitar, porque ellos segaban vidas, pero fijémonos la imagen que tiene aquí en el pecho. Un búho. ¿Vemos? O sea que la historia del búho, que hoy en día se está practicando en nuestros días, viene de años atrás. Viene de la religión de Babilonia, viene de Babel, de Babilonia. Los celtas, o sea, tenían pasión por las carabelas. Aquí veríamos algunos instrumentos de sus rituales. Pero ahora fijémonos, porque Moloch no solamente está vivo en el mundo, y si nosotros no despistamos, también puede estar vivo en nuestras vidas y nuestras familias. ¿Qué vemos aquí? ¿Niños disfrazados de qué? De la noche de Halloween, ¿vale? El Halloween, ¿de dónde viene Halloween? De los celtas. ¿Era la noche de qué? El 1 de, si no me equivoco, el 1 de noviembre, no, el 31 de octubre, 1 de noviembre, ¿vale? Igual que el 1 de mayo es la fiesta del trabajador, que en realidad es una fiesta pagana que tiene que ver con la brujería. El Halloween, 31 de octubre, 1 de noviembre, y muchos papás que no lo saben, que no saben dónde viene esta fiesta, pues disfrazan a sus hijos, ¿vemos? De demonios, de brujas, que si calabazas, y muchos papás, como ven que sus niños se divierten y se lo pasan bien, pues venga, vamos a disfrazar a nuestros niños. En realidad no saben de dónde vienen todas estas cosas. Claro, esto ya es mucho más delicado. Yo saqué de internet, vemos este símbolo, que parece una especie de engranaje. Este símbolo es de una orden masónica, el Rotary Club. ¿Habéis oído hablar del Rotary Club? Bueno, pues el Rotary Club es una orden masónica que se dedica a hacer obras de filantropía. Bueno, pues ellos tienen colegios. Saqué esta fotografía de un colegio de ellos, pero fijémonos cómo ya toda la educación está preparada y organizada para llevar a nuestros hijos y los hijos del mundo a la ruina. En el colegio, ¿de qué los están disfrazando? En el colegio, ¿de qué los están disfrazando? ¿Les están inculcando qué? ¿La fiesta de qué? De Halloween. Claro, ¿vemos? Yo quiero decir que todo el sistema educativo está todo manipulado. Desde que un niño entra a los 3 años hasta que acaba en la universidad, todo está controlado, los libros que lee, muchos profesores que tienen, de manera que cuando un niño acaba, se licencia en la universidad, acaba siendo un ateo. Hace 30 años atrás, aquí en España, donde mucha gente no sabía ni leer ni escribir, y mucha gente tenía estudios medios o casi nada, era más fácil llegar a ellos con el Evangelio. Y ahora que todo el mundo tiene doctorados, son licenciados, que si abogados, que no sé cuántos idiomas, a ver cuánta gente hoy en día acepta el Evangelio. ¿Cuesta más o cuesta menos? Antes, que había menos estudios, era más fácil llegar a los corazones de las personas. Y hoy, con tantos estudios, es algo imposible alcanzar el Evangelio, alcanzar corazones con el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo está programado. O sea, todo el sistema educativo está trabajado y estudiado para crear ateos en potencia. Otro detalle importante, la película de Harry Potter. También muchos papás llevan a ver a sus niños Harry Potter, incluso cristianos también. Pues bueno, pues en la película de Harry Potter aparece el búho. Dice, hay leyendas que dicen que el búho es un mensajero de la muerte y agente del diablo. En las películas de Harry Potter está, según me han dicho, está plagada de búhos. ¿Vemos? Y qué curioso, ¿recordamos cuál era la mascota de Lilith? Lilith, ese ser que se convirtió en un demonio, era un búho. Y en la película de Harry Potter aparece que la mascota del niño es un búho. ¿Coincidencias?
Ahora viene lo interesante. Una cita de Ellen White. Dice: los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloch, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. No deben permitir que sus mentes estén enfrascadas en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de las gentes. Hoy en día, y esto es una lucha que yo tengo en casa también, los padres, incluso padres cristianos, pueden poner la mente de sus hijos, ofrecer la mente de sus hijos a Moloch, ¿sabéis dónde? En el sofá de nuestros hogares. Fijémonos, ¿estáis muy cansados? ¿Puedo poner algunas cosas más? ¿Sí? Bien. Un libro que salió en nuestra iglesia, perdona, es que se me seca la boca. Fijémonos, este libro, 10 que se fueron, de Access. Este hombre hizo un comentario, puso en el prólogo una cosa interesante. Él dice: en Norteamérica, la mayoría de las personas nacidas en hogares adventistas después de la Segunda Guerra Mundial ya no están en la iglesia, y parece una tendencia continua a lo largo de la generación siguiente. ¿Qué pasó? Hasta la Segunda Guerra Mundial, las familias podían mantener a sus hijos en el seno de la iglesia, pero después de la Segunda Guerra Mundial la cosa cambió, y los padres adventistas empezaron a notar y a ver que sus hijos renunciaban a las creencias de sus padres y dejaban la iglesia. A ver, yo pediría que he pedido que poner una película, 3 minutos, para que veamos a partir de del año 1800 hasta, yo creo que justo antes de la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que había en los hogares de Norteamérica. ¿Me podéis pasar la película? ¿Me escucharán de dentro? ¿Me escuchan? ¿Sí? Pero son 3 minutos, pero prestemos atención. De humildes comienzos hay cosas que llegan a ser grandiosas. Aquí no se ve. En la primavera de 1820, un joven fue a una arboleda en busca de respuestas. Allí, al oeste del estado de Nueva York, se plantaba una semilla de fe. Con el tiempo brotaría y daría fruto, y llegaría a cubrir toda la tierra. Millones de personas hallarían una fe renovada en Jesucristo. Todo como resultado de un pequeño paso de fe. ¡José, ayúdame! Me hundí. Me caí. Nací en el año 1805 de buenos padres, que no escatimaron esfuerzos en darme una formación cristiana. Gracias, Catherine. Ayer leímos del Evangelio de Juan. A ver, veamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden, hijos, que no hay otra forma de ser salvos sino por medio de Jesucristo. Amado Señor, al terminar este día oramos a ti como familia y agradecemos las bendiciones que recibimos hoy. Mi padre trabajaba arduamente para mantener a su numerosa familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡A un lado! Pero qué despacio allá abajo. Se requería el esfuerzo de todos los que podían prestar alguna ayuda.
A una temprana edad empecé a interesarme seriamente en el bienestar de mi alma. Vale. Nos hemos quedado con la historia. El hogar, un hogar cristiano, y al final, vemos, durante el día trabajaban, compartían el ganado, la agricultura, y cuando llegaba al final del día, ¿qué hacían? Cada uno por su lado, o sea, hacían culto familiar. Eso fue lo que se vivió en los hogares cristianos en Estados Unidos hasta justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de un día de trabajo, los padres, la esposa, los hijos se reunían y hacían de la Biblia el centro de sus vidas. A partir de la Segunda Guerra Mundial esto empezó a cambiar. ¿Sabéis? La guerra acabó en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Bueno, pues en el año 1946 las tiendas de Nueva York estaban todas repletas de televisiones para ser impartidas, o sea, para ser vendidas, para ser introducidas en todos los hogares de Nueva York y en el resto del mundo. ¿Vemos? Hoy en día la cosa ha cambiado, claro. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el papá está en Internet, la mamá está viendo televisión, el niño con la PlayStation, otro niño con Internet o con la Nintendo. Vemos la idea, ¿no? Y a veces nos preocupamos, ¿no? ¿Por qué las familias se destruyen? A lo mejor no es cuestión de hacer más cursos ni más doctorados. A lo mejor es cuestión de empezar a eliminar de nuestra casa muchas cosas que no deberían de estar. Fijémonos en otra idea. Instituto Tavisco. El Instituto Tavisco es un instituto que está compuesto por científicos, psicólogos, psiquiatras. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los científicos que tuvo Hitler fueron a parar a Estados Unidos y empezaron a trabajar para este instituto. ¿Vale? Este instituto, aunque es privado, está al servicio de las naciones, de los gobiernos, y los gobiernos reclaman de sus servicios para crear lavados de cerebro y cambiar patrones de conducta dentro de la sociedad. Ellos utilizan, pues utilizan la televisión, la música, la televisión, las películas, los libros, la moda, las escuelas, o sea, todo lo que tienen a su alcance. Bien, aquí tendríamos otro fenómeno importante. Este señor se llama José Guirao Zamora, alias el Walt Disney, ¿verdad? Pero quedémonos, porque también, como son dibujos animados, muchos padres colocamos estas películas a nuestros hijos. Walt Disney tuvo una infancia difícil, un mago, tuvo relaciones con brujos y con gente que practicaba la magia blanca. ¿Qué vemos aquí? Magos, brujas volando, una manzana, todo a base de mentiras, de engaños, de hipocresía, de falsedades. Y en esta imagen, ¿qué vemos? El Mickey Mouse, ¿qué? Haciendo volar escobas. En el espiritismo, cuando alguien, un brujo, eleva un objeto y no tiene apoyo físico, ¿eso cómo se le llama? Levitación. Acostumbran a los hijos, a los niños, ya de pequeñitos, a la brujería y a la magia, ¿no? Ya los acostumbran de pequeños y cuando son mayores, pues la brujería y la magia lo ven como algo normal. Dice, nos educan para confiar en el hombre. Yo quiero decir una cosa. ¿Sabéis quiénes son los que más están potenciando la brujería y la magia en nuestros días? Las iglesias. ¿Me creéis? Las iglesias populares son las que más están trabajando para potenciar la brujería y la magia en la vida de las personas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginémonos una iglesia, no voy a nombrar a ninguna en particular, pero una iglesia que el cura o el pastor de pequeñito está explicando la inmortalidad del alma y le dicen a esos niños, el ser que ha fallecido ha subido al cielo y está con la Virgen María. ¿Vemos la idea? O sea que las iglesias, y en todas las iglesias prácticamente, se está predicando la inmortalidad del alma, que cuando una persona muere, su alma sigue consciente y que sube ¿qué? Sube al cielo donde está la Virgen María. Claro, cuando esa persona crece, se hace mayor y fallece un difunto o un ser querido, ¿qué hace? Se va a una medium porque quiere comunicarse con el alma de su ser querido. ¿Vemos la relación de iglesias falsas con el espiritismo? ¿No? Ya de pequeñitos les educan a que el alma sigue viviendo, sigue consciente, y esas personas luego son las que primero consumen y van a ver a mediums para que puedan comunicar con sus seres queridos. Y los educan ya de pequeñitos, ¿en dónde? En el mundo, en las iglesias populares.
Bien, hay brujas para todas las edades. Brujas para mayores y también hay brujas para niños, ¿no? La brujería se pinta de dibujos animados y entonces entra en todas las sociedades. Personas mayores, para niños, está el espiritismo a la carta. Ahora fijémonos en este detalle. El Pokémon, los símbolos que hay, un símbolo de rayo, el ACDC, también símbolo de rayo, la guitarra en forma de pirámide, ¿vemos? Simbología que tiene que ver con la muerte, calaveras, la Nintendo. Y es curioso porque Harry Potter, que lleva en la frente un símbolo de ¿qué? Es un rayo, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Dentro de la simbología del espiritismo, el rayo es un símbolo del diablo. Ahora fijémonos lo que dice el libro de Apocalipsis, porque muchas cosas ya Dios nos las ha revelado para que nos preparemos. Dice, luz de lámpara, y está hablando de la caída de Babilonia. Luz de lámpara no alumbrará, mas en ti ni voz de esposo ni de esposa se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas las naciones. O sea que Satanás utiliza la brujería, la hechicería, el espiritismo, para engañar a las naciones. Pero como los seres humanos estamos dentro de esas naciones, si Dios no nos protege de forma especial, también caeremos en el engaño de la brujería. Otro texto. Porque claro, el engaño, Satanás quiere engañar al mundo entero, pero también a la iglesia. Y muchos caerán o podremos caer, claro. Fijemos lo que dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro, Satanás, cuando se le presentó a Eva en el Edén, no dijo, ¡hey, aquí estoy yo, que yo soy Satanás y te voy a tentar! ¿Qué hizo Satanás? Se disfrazó, ¿verdad? Y cuando Satanás se le presentó a Cristo en el desierto de las tentaciones, ¿qué dijo? ¡Hey, que soy Satanás! ¿Se disfrazó de qué? De ángel de luz. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos que dice, años atrás, los demonios atacaban a la Biblia y atacaban a Jesús y al cristianismo. Ahora los demonios aceptan a Jesús, aceptan la Biblia y aceptan el cristianismo. O sea que ahora el espiritismo es más peligroso que nunca porque ahora se disfraza ¿de qué? De cristianismo. Parece que cuando te hablan de algo cuando te hablan de Jesús y del amor de Jesús, parece que todo viene de Dios, pero no todo viene de Dios. Eso lo veremos el domingo, ¿bien? O sea que a veces parece que como Satanás ahora Satanás ahora está en la época que ha sido, el engaño está casi perfecto. Porque dice Jesús que intentaría engañar ¿a quién? A los mismos escogidos, hermano. Bien, este era el tema que yo quería presentaros, para que veamos que Satanás trabaja. Y sigue trabajando. Dice que él anda como león, rugiente, a ver a quién puede devorar. Y aparentemente parece que él no trabaja. Parece que Satanás nada más que está para tentar a los jóvenes, para que inducirlos a las drogas y al sexo, ¿verdad? Pero ¿qué decía el texto? Dice, porque tus mercaderes eran, ¿qué? Los grandes de la tierra. Satanás no está nada más que para engañar a los jóvenes, para engañar a los reyes, a los capitanes, a los ricos, a los poderosos. ¿Vemos la idea? O sea que Satanás trabaja en todos los estatus sociales. Bien, pues gracias por vuestra atención y buenas noches.